Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el tema de las funciones trigonométricas. En este tema nos ocuparemos del estudio de las relaciones entre los ángulos y lado de los triángulos. A esta rama de las matemáticas y de la geometría se le conoce con el nombre de trigonometría. El hecho de estudiar ahora trigonometría no implica despedirnos de los elementos geométricos aprendidos en el bloque anterior, debido a que muchos de los elementos de esta se derivan de los principios y propiedades de las funciones planas, en particular del triángulo. Para esta unidad requerirás el uso de una calculadora que cuente con funciones propias de la trigonometría, como son el seno, coseno y la tangente de un ángulo. También emplearemos algunas tablas con los valores de las funciones trigonométricas para ángulos determinados. La intención de la unidad es identificar los sistemas de medidas de ángulos, así como la comprensión y aplicación de elementos trigonométricos en la solución de situaciones problemáticas. Bueno, aquí vamos a identificar los elementos de un triángulo rectángulo que vienen siendo sus catetos y la hipotenusa. Pero existen dos tipos de catetos, como por ejemplo el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué son los catetos? Los catetos son los lados de un triángulo que están formados por un ángulo recto. Estos dos son nuestros catetos y al unirse nos forman un ángulo recto de 90 grados. ¿Qué es nuestra hipotenusa? La hipotenusa siempre va a ser el lado mayor del triángulo opuesto al ángulo recto. Como podrán observar, este es nuestro hipotenusa y está opuesto a nuestro ángulo recto. ¿Cómo identificar cuál es nuestro cateto adyacente y cuál es nuestro cateto opuesto? Si nosotros tomamos este ángulo alfa de 37 grados, entonces dice que el cateto adyacente es el que se encuentra siempre a un costado del ángulo, como por ejemplo nuestro cateto adyacente que se encuentra a un lado de nuestro ángulo de 37 grados. ¿Y cuál sería nuestro cateto opuesto? Va a ser el que se encuentre enfrente de nuestro ángulo. Entonces este se va a llamar cateto opuesto. Sí, ¿por qué? Porque se encuentra opuesto a nuestro ángulo de alfa de 37 grados. ¿Cómo aprender las funciones trigonométricas? Ok, así facilísimo nos las vamos a grabar con una palabra mágica que es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Sí, que es seno, coseno, tangente. Otra vez, seno, coseno y tangente, que forman nuestra palabra SOHCAHTOA. ¿Cómo podemos formar nuestras funciones trigonométricas con esa palabra mágica que es SOHCAHTOA? La formaremos de esta manera: S de seno, O de cateto opuesto, H de hipotenusa, C de coseno, A de cateto adyacente, H de hipotenusa, T de tangente, O de cateto opuesto, A de cateto adyacente. ¿Cómo la vamos a identificar? De esta manera. Solamente marcamos un ángulo, el que ustedes quieran. De este caso, digamos que volvamos a tomar aquí, imaginamos un ángulo de 37 grados. Entonces aquí nos vamos a basar en nuestro ángulo alfa de 37 grados. Entonces nos dice nuestra fórmula que es nuestro cateto opuesto entre la hipotenusa. Si nosotros llegamos a tener un valor aquí de 5K, 5M y aquí una hipotenusa de 7K o de 7M, solamente cambiaríamos los valores de aquí, de cateto opuesto y de nuestra hipotenusa. Ahora, para tener la inversa
de nuestras funciones trigonométricas se hace de la siguiente manera. La inversa de nuestro seno es cosecante. Entonces, si en nuestra anterior función era cateto opuesto sobre la hipotenusa, la inversa va a ser la hipotenusa sobre cateto opuesto. En la siguiente podemos ver coseno de alfa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. La inversa de esta función sería secante, y en vez de que sea cateto adyacente entre hipotenusa, va a ser hipotenusa entre cateto adyacente. Y nuestra última función que tenemos aquí, que es la tangente de alfa, que es coseno, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, perdón. Nuestra inversa va a ser cotangente, y en vez de que sea cateto opuesto sobre cateto adyacente, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sobre el uso de nuestra calculadora será de la siguiente manera. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice: determina el valor de seno de 48 grados 47 segundos. Lo único que nosotros vamos a hacer para poder arrojar aquí nuestro resultado, que podemos ver aquí que es 0.7522, que es igual a 48.47, lo único que vamos a hacer es marcar shift, marcamos nuestra inversa de seno y marcamos nuestros números, que es 48, 47, y nos arrojará nuestro resultado. Aquí tenemos un segundo ejemplo que dice: determina el valor del ángulo beta. El valor de la siguiente razón trigonométrica desde tangente de beta, que es igual a 4.1416. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Marcamos primero el número 4.1416. Le marcamos la inversa de tangente, que oprimimos en la calculadora Shift, después tangente, y nos va a arrojar nuestro resultado en grados, minutos y segundos. Aquí tenemos otra explicación de cómo utilizar la calculadora, y es marcando primero Shift y luego tangente, y luego marcamos el número de beta, que es 4.1416, y nos vuelve a arrojar nuestro resultado en grados, minutos y segundos. La aplicación de las funciones. Bueno, aquí como les había explicado en el anterior, es dependiendo de qué ángulo tomes. Si va a ser el de alfa de 37 grados, solamente vas a hacer esto. Tenemos aquí nuestro ángulo de alfa de 37 grados, ¿sale? Y tenemos nuestros catetos, que es opuesto y adyacente. Nuestro cateto opuesto viene siendo de 3K y nuestro cateto adyacente va a ser de 4K. En este caso solamente vamos a utilizar, primero vamos a usar la de seno de alfa, y nos pide el valor de cateto opuesto y la hipotenusa. Solamente sustituimos los valores. Seno de alfa, el valor de alfa va a ser 37 grados. Ponemos 37 grados, cambiamos alfa por 37 grados. El valor de nuestro cateto opuesto, que viene siendo 3K, ponemos 3. Y el valor de nuestra hipotenusa, que es 5. Esta es nuestra hipotenusa, su valor es 5. Y ponemos 3 entre 5, ¿sí? Y pues eliminamos K, porque cuando tenemos variables que se dividen entre sí, pues solamente se elimina. Por eso aquí te aparece 3 entre 5.
En la siguiente tenemos el coseno de alfa, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nos seguimos basando aquí en nuestro ángulo de alfa de 37 grados. Pero ahora vamos a tomar el valor de cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál es nuestro cateto adyacente? Es este, el que está como base de nuestro triángulo. Tomamos nuestro valor, que es 4, lo colocamos aquí y dice, nos pide nuestra hipotenusa, la hipotenusa, que es de 5. Después tomamos ahora, vamos en la función de la tangente. Tenemos tangente de alfa y sustituimos que tangente de alfa es igual a 37 grados. Solamente cambiamos el alfa por los 37 grados y nos dice que nuestra función es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuáles son nuestros catetos? Son estos: opuesto entre adyacente. Entonces, pues tomamos el valor de 3K, lo colocamos, sustituimos cateto opuesto por 3 y sustituimos cateto adyacente por 4. Referente a nuestras primeras 3 funciones trigonométricas, aplicándole la inversa de nuestras funciones trigonométricas, la inversa de nuestro seno es cosecante de alfa, que sigue siendo 37 grados. Tomamos los 37 grados y en vez de que sea cateto opuesto entre la hipotenusa, ahora va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuál es el valor de nuestra hipotenusa? 5. Y el valor de nuestro cateto opuesto es 3. Como podemos observar aquí, que es 3. La inversa de nuestro coseno de alfa viene siendo la secante de alfa, que su valor de alfa sigue siendo 37 grados, pero en vez de que sea cateto adyacente sobre hipotenusa, va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y cuáles son los valores? 5 de nuestra hipotenusa y 4 de nuestro cateto adyacente. Y por último, dentro de nuestras 6 funciones trigonométricas, la última, la inversa de nuestra tangente, va a ser cotangente de alfa. ¿Y cuál es nuestro valor de alfa? Sigue siendo igual, 37 grados. Pero en vez de que sea cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahora va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Y cuáles son nuestros valores? El de nuestro cateto adyacente va a ser 4 y el valor de nuestro cateto opuesto va a ser 3. Bueno, chicos, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención.